A paz de Cristo, una vez más aquí Ramiro Iboa saludándoles desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas. ¿Cómo están por ahí todos? Aquí una vez para continuar con las enseñanzas de los cuadernillos Ganar, Afirmar y Discipular. Estamos grabando ahorita el cuadernillo Ganar y pues esta es una oportunidad para compartir las bendiciones de Dios. Y ahí donde estás, por ahí te invito para que también las compartas, porque estas enseñanzas creemos que Dios nos va a ayudar para que sean de grande bendición. Y aquí estamos en la práctica, porque en la práctica se hace el maestro. Y vamos a mirar la enseñanza que se llama Resultado de un encuentro con Dios. Esta es la que imparte el Padre Espiritual. Y se llama Resultado de un encuentro con Dios. Y vamos a leer unas escrituras. Vamos a leer dos partes bastante buenas, bastante grandes. Vamos a leer Génesis 32, 22 al 30. Y luego vamos a pasar también a los Hechos, porque vamos a mirar el resultado de un encuentro con Dios. Y vamos a mirar dos personajes que están en la Biblia y que tuvieron un encuentro personal con Dios. Y por haber tenido un encuentro personal con Dios, pues hubo resultados. Y los resultados que necesitamos obtener cuando tú tienes un encuentro con Dios, pues vamos a mirarlos en la palabra de Dios. Porque es necesario que tú, cuando te encuentras con Dios, sepas que Dios te quiere bendecir. Y ese es el propósito de Dios, llamarte para bendecirte, porque Dios es bueno. Vamos a mirar en Génesis 32, y vamos a mirar una buena porción de la Biblia, en el 22 hasta el 30. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Estamos hablando de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Este es un encuentro con Dios personalmente. Jacob tuvo un encuentro con Dios personalmente y hasta dice que llamó el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces Jacob tuvo un encuentro con Dios, un encuentro personal, luchó con él y el ángel, porque era a través de un ángel, y miramos aquí que el ángel le dice, el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, aquí está una gran bendición para nosotros. Vamos a mirar la otra porción de la Biblia, porque un personaje que vamos a mirar hoy es Jacob, y el otro personaje que vamos a mirar es Pablo. El apóstol Pablo, antes de convertirse, tuvo un encuentro con Dios. Y este encuentro
después del encuentro hubo un gran resultado. Y yo quiero que tú, si ya tuviste un encuentro con Dios, si ya estás preparado para recibir esta bendición, porque Dios, de cierto es que Dios te está llamando y te va a llamar, y te va a llamar con un propósito para bendecirte. Y vamos a mirar esta parte que es la bendición de Dios, porque de cierto es que Dios nos llama para bendecirnos, para bendecir. Fuimos llamados para ser bendecidos y para bendecir. Y vamos a mirar aquí ahora el personaje del apóstol Pablo. Antes de que se llamara Pablo, se llamaba Saulo. Y dice aquí, dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Lo que vamos a mirar lo que es el resultado de un encuentro con Dios. Y estamos mirando aquí dos personajes, exactamente dos personajes que tuvieron un encuentro con Dios. Y ojalá que tú seas un tercero, porque de cierto es que Dios está en el negocio de llamar para bendecir y luego para que tú compartas la bendición de Dios. Vamos a mirar, mira, aquí dice la introducción de este cuadernillo. Esta es la enseñanza que imparte el Padre Espiritual. Dice: introducción. Dios había escogido a Jacob. Este le amaba y le reconocía como su Señor, pero tenía actitudes incorrectas que Dios quería arreglar. Por ello envió su ángel para que tratara con su vida. Analicemos algunos aspectos revelantes de esta bella historia. Vamos a mirar aquí lo que nos dice la palabra de Dios sobre este llamado. Aquí en la enseñanza exactamente dice, número 1, dice: sus padres le dieron un nombre que marcó su vida para siempre. La Biblia dice claramente que la bendición era a Abraham. Se le dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es lo que Dios le dijo a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia por haber creído. Si tú estás oyendo este mensaje y has tenido un encuentro con Dios, y si no, busca tener ese encuentro con Dios, porque de cierto es que Dios te quiere bendecir. Y entonces a Abraham se le dijo: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de muy grande bendición. Tu descendencia será tan grande y tan poderosa, será un reino de sacerdotes y será un reino poderoso en la tierra. Y entonces a Isaac se le dio la misma promesa de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia. Fíjate cómo le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces cuando Isaac se casa, dice que su mujer era estéril, tenía como 40 años cuando se casó Isaac, y dice que su esposa era estéril. Pasaron como 30 años y no tenía un hijo, no podía tener un hijo, pero él clamaba a Dios y le pedía a Dios un hijo, y de repente Dios le concedió la bendición de que su esposa estaba lista para concebir. Entonces dice que cuando concibió en el vientre Rebeca, dice que en el vientre luchaban los dos. ¿Quiénes eran esos dos? Estaba Esaú y estaba Jacob. Y entonces Isaac se preocupó. Isaac se preocupó porque dijo: primero le pedí a Dios un milagro y ahora mi esposa está sufriendo porque estos están peleando, están luchando en el mismo vientre de mi esposa, están luchando. Entonces
si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? Se quiso molestar y en cierta manera dice, fue con Dios y le dijo, ¿qué está pasando? Y entonces Dios le contesta y le dice, mira, lo que está pasando es que en el vientre de tu mujer hay dos naciones, dos pueblos grandes, poderosos. Y desde ahora te voy a decir que el más chico va a ser un pueblo más chico, o el que va a haber uno que se va a llamar el pueblo de Dios, y va a ser otro que se llama el pueblo que no es de Dios. Pero desde allí en el vientre están luchando, ya están luchando, y van a ser uno, y luego van a ser otro, pero el mayor va a servir al menor. Fíjate, Dios nos dice eso. Dios nos dice eso. Entonces, sus padres le dieron un nombre que marcó su vida para siempre, porque Jacob se cree que fue, todos los predicadores hablan de que fue tramposo, de que era un luchador y que era un poco altivo, y se dice así mucho, aunque la Biblia no nos da mucho de por ese rumbo. La Biblia nos enseña, porque Dios nos está dando una bendición por gracia, y Dios nos dio esta hermosa bendición de la historia, porque todo lo recibimos de parte de Dios por gracia. La Biblia es un regalo de Dios por gracia. Los ejemplos que tenemos en la Biblia son regalos de Dios por gracia, para que tú, que escuchas el Evangelio, seas una persona esforzada, muy valiente, como se le dijo a José, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces Dios nos da las bendiciones, pero está en nosotros si las recibimos, si las creemos, si las sacamos de la Biblia. Porque no fue que escogió Jacob o Esaú, sino que Dios ya había dicho antes de que naciera, se lo dijo a Isaac. El mayor servirá al menor. Y entonces nacen, porque en Isaac iba a ser llamada la bendición. En Isaac iba a venir la bendición del pueblo de Dios, esa gran nación, ese pueblo, ese reino de sacerdotes, ese reino poderoso en la tierra, el pueblo de Israel, los hijos de Dios. Entonces, cuando nace el primero, dice que estaba bello, blanco, velludo, le ponen Esaú, pero enseguida venía el otro, ya venía agarrado traía su mano agarrado al otro del talón. Jacob venía agarrado del talón de su hermano, y cuando nace uno, él ya venía también naciendo. Lo que nos está diciendo Dios aquí, que la bendición de Dios es muy grande. Las cosas de Dios, los misterios de Dios, los dones de Dios no tienen un precio terrenal, tienen un precio espiritual, poderoso, valioso. El reino de los cielos es un reino poderoso, y Dios nos invita para que lo recibamos con mucha pasión, con mucho valor, con mucho ánimo. Las cosas de Dios no son baratas. Y entonces aquí nos dice, nos enseña Dios que este hombre ya venía buscando, ya venía queriéndose ganar la promesa, queriéndose ganar la bendición. Y entonces cuando van creciendo Jacob y Esaú, Jacob estaba al tanto, ¿cuándo le quitaré la bendición a este? Porque de cierto es que él nació primero y la bendición le pertenece, pero yo lucharé con él, le quitaré la bendición, porque él sabía que la bendición era muy grande, esa bendición. ¿Cuál era? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Tu descendencia será poderosa y será tan grande como las estrellas del cielo en multitud. Un reino de sacerdotes. Jacob conocía la promesa. Y el que la tenía ni le ponía atención, porque ya había nacido Esaú. Él era el dueño de la promesa. A él le pertenecía, porque el mayor le pertenecía la bendición. Y por eso es que su padre, cuando se llega el tiempo de
de bendecirlo, le dice: ¿estás listo, Esaú, para bendecirte? ¿Estás listo? Ve y prepárame algo, un cabrito, así como me gusta a mí, porque te voy a bendecir. Pero ya el otro ya le había ganado la bendición. En un tiempo que andaba cansado, dice Esaú, y Jacob hizo un guisado especial, rojo, deleitoso, sabroso, y Esaú quería. Dijo: dame de ese guisado que está bien rico, que se mira bien rico. ¿Y qué le dijo Jacob? Le dijo: véndeme tu primogenitura. Dijo: ¿cuál es la primogenitura? Fíjate, ni sabía, ni se daba cuenta la bendición que Dios le había dado a Abraham, que Dios le había dado a Isaac, ni se daba cuenta. Tener en poco las cosas de Dios no es un bien. Tener en poco las cosas de Dios, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, no vamos a llegar a ningún lado. Es necesario que con amor de Dios, con pasión de Dios, con bendición de Dios, tomemos las bendiciones de Dios. ¿Y qué le dijo Jacob? Véndeme la primogenitura. Y dijo Esaú, dijo: pues ¿para qué la quiero? Dijo, si de todos modos me voy a morir. Fíjate, qué incrédulo. Una persona como tú que me estás oyendo, no debes de creer que te vas a morir. Debes de creer que en Cristo hay vida. Y todos los que creen en el Señor Jesucristo han vencido la muerte y ya han pasado de muerte a vida. Entonces, no como Esaú: no, yo voy a morir. Pero ¿qué dijo Jacob? Pues véndemela. Y dijo: claro que sí. Dijo: dame la mano, te la doy por un plato de lentejas, por un plato de comida. Y cuando se trató de recibir la bendición, Esaú no la pudo recibir. Antes fue ayudado Jacob porque ya estaba luchando desde antes de nacer. Estaba luchando, esforzado, valiente, amaba a Dios, quería servir a Dios, quería recibir esa bendición. Yo no sé cuánto te apasionas tú por recibir la bendición de Dios, pero necesitas apasionarte por la bendición de Dios. Porque de cierto es que Dios te quiere bendecir. El incidente de su nacimiento no fue intencionado. Dios estaba en ello, porque Dios es Dios de los que tienen fe, es Dios de los que le creen, es Dios de los que se acercan a Él, es Dios de los que reciben su bendición. Cada vez que alguien lo llamaba, le enfatizaba que era tramposo. Se cree que su nombre ya venía para ser tramposo. No sé si Dios nos está diciendo que debemos de ser muy esforzados, pero Jacob en todo miramos que es demasiado esforzado. Trabajó cuando recibió la bendición que se la quitó a su hermano. Su hermano lo quería matar y salió huyendo por su vida, porque su hermano completamente se enojó y dijo: mi hermano lo voy a matar. Y salió Jacob huyendo, y allá cuando iba huyendo, dice que cansado después de caminar un largo camino, cansado, dice que se quedó dormido y se puso una piedra de cabecera y allí se quedó dormido. Pero mientras dormía, miró un sueño, miraba a Dios en lo alto, en un trono alto y sublime, y miraba una escalera que estaba apoyada desde la tierra hasta el cielo, y miraba que se subían ángeles y bajaban. Dios le estaba dando allí una bendición, y cuando despierta y mira que es un sueño y que mira la gloria de Dios allí, dice que inmediatamente allí hace una oración. Esta piedra es testigo, lo tenía yo en mi cabeza, debajo de mi cabeza. Esta piedra es testigo del sueño. Y dice que derramó aceite y le dijo a Dios: Dios, yo sé que verdaderamente tú eres un Dios poderoso. Tú eres el que me hiciste, el padre de Abraham, el padre de mi padre Isaac. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios. Cuídame, protégeme, prospérame, y yo voy a bendecir tu nombre. Y ungió aquella piedra cuando despierta. Fue un hombre de fe y de acción. Tú necesitas ser un hombre de fe y de acción. Las cosas de Dios no son baratas. No podemos dejar de esto allí nada más al ahí se va. No. El evangelio es algo valioso y necesitamos ponerle mucha atención.
Su nombre significa estafador. Según el escritor aquí de este expositor, el nombre de Jacob. El encuentro con Dios cambió su caminar. Ese encuentro que tuvo con Dios lo cambió completamente, porque Dios te va a cambiar, Dios te puede cambiar, Dios te cambia. Miramos el otro ejemplo, vamos a mirar el otro ejemplo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y dice que mandó matar tal vez a Esteban, y dice que a los hermanos, a las familias, las hacía maldecir, los azotaba y hacía un montón de cosas con ellos. Dice más, haciendo esto en Jerusalén, también agarró cartas de las autoridades para ir a traer los que estuvieran predicando por allá en Damasco, y llevando cartas de autoridad para agarrar a los que predicaran del nombre de Jesucristo. Iba para allá para hacer ese trabajo, y en el camino tiene un encuentro con Dios. Pero no es un encuentro porque él lo buscó, es un encuentro porque Dios nos está enseñando otra vez que las cosas de Dios son por gracia, y Dios te está llamando, Dios te está diciendo que vengas y que le pongas atención a su palabra, que es poderosa. Dice, mas yendo por el camino aconteció que llegando a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Estamos hablando ahora de Saulo. Y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces miramos que Jesús, Dios, trató directamente con él. Una luz, un resplandor del cielo le pegó en su cabeza, le pegó en sus ojos y cayó hasta el suelo. Y cayó, y estando en tierra, dice, quedó ciego y posiblemente no sabía ni podía levantarse. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Y entonces contesta a esa voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Pero quien está persiguiendo a la iglesia está persiguiendo a Jesús. Quien está en contra de la iglesia está en contra de Jesús. Quien está en contra de los hijos de Dios está en contra de Dios. Pero si tú te vienes al lado de Cristo, recibirás vida, recibirás perdón, recibirás bendición, porque Dios te quiere bendecir. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Un encuentro con Dios te pone a la disposición del servicio. Fuimos llamados para proclamar el evangelio, para anunciar el evangelio poderoso de Dios, para llevar las nuevas de salvación a todas las naciones. Fuimos llamados para llevar el evangelio. Jacob sentía que ya no podía andar ahora como antes. Iba mirando a los demás por encima de los hombros con altivez. El primer resultado del encuentro con Dios es superior, rebasa cualquier circunstancia. Una vez que tú tienes un encuentro con Dios, tú no te va a importar lo que la gente te diga, lo que la gente piense. Tú vas a creer en Dios y vas a decir, yo voy a servir a Dios y voy a esforzarme para hacer la voluntad de Dios, porque Dios me está llamando. Saulo inmediatamente dijo, ¿qué quieres, Señor, que haga? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué quieres que haga? Ya reconocí, estoy ciego, estoy tirado en el piso, estoy temblando, estoy temeroso. ¿Qué quieres que yo haga? Le dijo, levántate. Pues no puedo ver, dile a los que te llevaban que te levanten y entren en la ciudad. Y Pablo dice que no comió, no bebió por 3 días. Pero los ángeles que miró Jacob, que subían en la escalera, los ángeles que miró en aquel sueño, que estaban desde la tierra hasta el cielo, hasta el trono de Dios, también estaban con Pablo. Y ángeles vinieron a
allí a Damasco, allá donde estaba aquel hombre que se llamaba Ananías, también fueron los ángeles y le dijeron: Ananías, Ananías, heme aquí. Dijo Ananías. Ananías era un siervo de Dios, era un predicador del evangelio, valiente y esforzado. Dios te está llamando, y si ya tuviste un encuentro con Dios, es porque Dios ya te cambió y Dios te está llamando para que seas valiente, esforzado, y que digas: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ananías estaba allá y sabía tal vez que Saulo iba para allá, porque llega el ángel y le dice: Ananías, Ananías, y dijo: heme aquí, Señor, ¿qué pasa? Dice: quiero que vayas a la calle que se llama a la derecha, ahí está un hombre que se llama Saulo. Dijo: Señor, santo, santo, Señor. Yo creo que hasta habló en lenguas ahí. Señor, ya sé quién es Saulo, ya sé qué anda haciendo. Dijo: sí, pero ve, quiero que vayas porque ya traté con él, tuve un encuentro con él. Y él está orando porque él ya miró por visión que tú vas y pones las manos sobre él. Y yo quiero que vayas porque este es un instrumento escogido. Instrumento escogido me es este. Pablo, se va a llamar Pablo para llevar mi nombre ante los reyes, ante los gobernantes y hasta lo último de la tierra. Ananías estaba preocupado, pero el Señor había tratado con este hombre ya. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con él. Dios quiere que tú te acerques y tengas un encuentro de unos 3 días, escuchando palabra, yendo al altar, caminando en las escrituras, metiéndote en el río del agua viva que es la palabra de Dios, que puedas estar en un encuentro por 3 días solamente recibiendo palabra, orando, ayunando, porque Dios verdaderamente quiere que tú seas una persona bendecida. Bendecida. Jacob con mucha humildad servía a Dios. Saulo de Tarso con mucha humildad servía a Dios, primero con altivez de espíritu, pero después de un encuentro con Dios dijeron: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios le cambió el nombre, Israel. Jacob se llamaba, y aquí hay un misterio también. Quiero hablarte un poquito de este misterio, porque yo me he dedicado más a la sabiduría, porque la sabiduría es la herramienta para ser un buen comunicador, y aquí estamos practicando solamente, pero hay mucho que Dios tiene para nosotros. Y aquí cuando Dios bendice, solamente te voy a decir un poquito de esto. Cuando Dios bendice aquí a Jacob, tenía 11 hijos. Todavía no le nacía el último. Tenía 11 hijos cuando Dios le cambia el nombre. Fíjate qué importante es esto. Qué importantísimo es esto. Tenía 11 hijos. Y cuando Dios le cambia el nombre, que quiere decir, Israel quiere decir de lo pequeño a lo grande, de la nada a la grandeza, de la tierra a la gloria, de uno a multitudes. Y tenía 11 hijos. Y cuando lo bendice, después le nace uno, que es Benjamín. ¿Y sabes quién era hijo de Benjamín? El que estamos predicando aquí, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era hijo de Benjamín, porque Dios todo lo estableció en los 12 hijos de Jacob. Allí está el fundamento, allí está la bendición. Pero no es el tema, como decía, solamente quería decirte esto. Dios le cambió el nombre y esta bendición ahora se llamó Israel. ¿Y cómo se llama el pueblo hasta el día de hoy? El pueblo de Dios se llama Israel, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo bendito de Dios, pero Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios nos dijo claramente que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Dios nos da la ley y los mandamientos, pero
miremos que Dios es el Dios de los que tienen fe. Y a Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de los pueblos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios le cambió el nombre de Jacob en una nueva identidad. La transformación de Jacob en un ser, dice, en lugar de ser un tramposo, ahora se llama Israel. Viene a ser príncipe. Ya no puede ser el de antes, mentiroso, envidioso, orgulloso. Ahora tiene la identidad de un hombre que se ha encontrado con Dios. Y ahora tiene que decirle a Dios: ayúdame. Porque Dios te está diciendo: yo estoy contigo para ayudarte. ¿Qué pasa con nosotros que no? Muchas veces nosotros decimos: yo hago las cosas, no necesito a Dios. ¿Sabes lo que es un ayudador? Cuando tú estás aprendiendo un trabajo, cuando tú no sabes hacer un trabajo, te ponen uno que te ayuda, o el entrenador te está entrenando. Ese es tu ayudador. Si tú no puedes hacer algo, tú le dices a la persona y él te ayuda, él te enseña, él te capacita. Pero tú tienes que estar dispuesto a decir: no puedo, no sé. Si tú te pones en las manos de Dios y le pides ayuda cuando no puedas, cuando no sepas, Él por eso dice: yo soy tu ayudador. ¿Para qué? Porque va a haber momentos que tú no puedes, pero hay uno que sí puede. Va a haber momentos que tú no sabes, pero hay uno que sí sabe. Y Él es nuestro ayudador. Entonces, hay que venir a Él y tener un encuentro con Él, acercarnos a Dios. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó a un encuentro con Él de 3 días. Un encuentro de 3 días. Estuvieron en la presencia de Dios. Dios quiere darte un nombre nuevo. El gran propósito de Jesucristo es que tengamos ese encuentro con Él, el cual venga a generar esa nueva identidad, donde seamos conocidos como amables. Ya no con ira, ya no desesperados, dice, sino amables, alegres, pacientes, generosos, serviciales, sencillos, dispuestos a servir, como dice la Escritura. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Por lo pronto, leyendo las Escrituras, ayunando, orando, preparándote. ¿Qué hizo Pablo? Ayunaba, oraba, clamaba a Dios, y así siguió y se fue tal vez hasta el desierto por un tiempo para estar en un encuentro con Dios, porque es necesario que tú, cuando te conviertes, que tú, cuando crees en Cristo, tomes tiempo para estar con Dios, porque es como el bebé cuando nace, está con mamá y está con mamá, está con los tutores, está siempre recibiendo y recibiendo y recibiendo. Así es el recién nacido, debe desear la leche como un pequeño, y la leche tuya va a ser la palabra viva de Dios, porque es la palabra poderosa que te va a hacer fuerte, que te va a hacer crecer, que te va a hacer madurar, como dice la Escritura, hasta que seas un varón completamente perfecto, dice, listo para toda buena obra. Entonces, la prueba del cambio de Jacob la vemos en nuestro encuentro con Esaú. Su humildad demostró que no tenía intenciones de apoderarse de Esaú, que le pertenecía la bendición. Ya no quiso seguir intentando sus propias fuerzas. ¿Sabes qué hizo Jacob después de ese encuentro? Dice que le entregó casi todas las riquezas a su hermano Esaú, y él no las quería, pero él se las entrega. Le dice: por agradecimiento de que puedo mirar tu rostro, porque he mirado tu rostro como el rostro de un ángel, le dijo: recibe esta dádiva que traigo para ti, lo he decidido dártela. O sea, Dios nos enseña que debemos de entregar nuestra voluntad hacia Dios, y debemos de entregar aún nuestras posiciones, nuestras posesiones que tenemos, todo entregarlo a Dios, porque Dios verdaderamente tiene más que darnos de lo que nosotros podemos pedir.
Entonces, Dios quiere que tú tengas ese encuentro y el resultado va a ser que tú vas a ser una persona humilde, bendecida, llena de gracia, llena de la bendición de Dios para dar y para compartir las bendiciones de Dios, porque gran trabajo nos espera, mucho trabajo nos espera, y especialmente después de esto del COVID-19, el mundo va a estar listo, va a estar dispuesto para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a reconocer que la autoridad de Dios es poder del cielo. Entonces, ¿has tenido un encuentro con Dios? ¿Has tenido un encuentro por unos 3 días que tú solamente estés orando, ayunando, escudriñando las Escrituras? Que sea un encuentro espiritual, un encuentro no en la carne, sino en el espíritu, en el alma. Dios quiere bendecirte, pero Él espera algo de ti. ¿Estás dispuesto a rendirte del todo y entregarte el todo? Cristo dijo claramente el valor que puede costar el servir a Cristo, el ser seguidores de Cristo y especialmente ser discípulos de Cristo. Él dijo, el que no dejare padre, madre e hijos, y no dice así, el que no aborreciere, dice, para que quede bien marcado. No es que nosotros debemos de tener pleitos y decirle a los padres y a la esposa de los hijos, yo me voy a ir con Dios. No, es si acaso hubiera un contra en medio de este mundo y tuvieras que hacer una decisión. El valor de Cristo es sobre todas las cosas. Entonces, Él quiere cambiar nuestras actitudes. Él quiere bendecirnos. Pero tú tienes que cederle a Dios. Tienes que decirle, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Ve a tu recámara, ve a tu aposento, ve a tu lugar secreto. Dios está en todo lugar. Si nosotros levantamos las manos, allí está Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. La Escritura dice entonces, no necesitas una iglesia, solamente necesitas un corazón contrito y humillado, porque Dios habita en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú te quebrantas delante de Dios en tu recámara, allí en medio de la sala, allí donde estás, de cierto es que Dios te va a bendecir y vas a tener un encuentro que te va a cambiar, que te va a bendecir, y solamente le vas a decir a Dios, heme aquí, envíame a mí. Que Dios te bendiga mucho. Comparte estos videos y nos vemos en el siguiente video. La siguiente enseñanza va a ser experiencia transformadora. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.